Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Muy bien, ya a las 8 de la noche, 3 minutos, y nos metemos en el primer comentario, el primer análisis de este año que nos hará Margarita Casas sobre la historia, la memoria y la identidad de los pueblos. ¿Cómo te va, Margarita? Buen año, para vos, para toda tu familia. Gracias, Marcelo, igual para vos. Bueno, me imagino que lo habrás pasado lindo. Sí, la verdad que sí, con un poquito de calor. Por no suerte, sé a mí no... si voy a hacer un análisis. En realidad, como es verano, terminamos con las fiestas, estamos cansados y con ganas de tomarnos vacaciones, se me ocurrió hablar de algo más entretenido. A ver cómo se divertía la gente a fines del siglo XIX, principios del XX. Porque, como ya te dije, después, cuando volvamos otra vez a ponernos las pilas, en el año vamos a empezar a hablar de la historia, pero de la década del 20. Bien. Entonces, se me ocurrió recordar un poquitito, a ver, en 1886, Francisco Mex pide a la municipalidad permiso para que puedan abrir una calle, él donaba esos terrenos que correspondían a su quinta, para que después él mismo la iba a pavimentar, con la condición de que los vecinos se hicieran cargo del otro pedazo que quedaría. Y las calles serían lo que hoy conocemos como la Avenida Mex, y desde Loria, General Rodríguez, que hoy es Hipólito Yrigoyen, Santa Catalina, que hoy es Garibaldi, y hasta La Prida. El resto lo pavimentaría los vecinos. Entonces, abriendo esa calle que va desde la estación de Temperley hasta La Prida, y bueno, iba a ser una vía de comunicación muy importante, tan importante que después fue el centro de todo, la parte más neurálgica de lo que era la ciudad de Lomas y de Temperley, para comunicarse, a un grado en que desde las quintas empezaron a salir con sus carruajes o pasear la gente caminando, porque en realidad son pocas cuadras desde la calle Avellaneda, la estación de Temperley, hasta La Prida. Entonces, bueno, desde ese momento buscaría a la gente poder entretenerse con algo. ¿Qué diversión podían llegar a tener? Bueno, consistiría en pasear, en caminar, en trasladarse con los caballos y al trotecito, o con volantas o distintos carruajes hasta la estación de Lomas, que también iba a ser un lugar para poder recorrer y pasear y esperar la llegada del tren, para aquellos veraneantes que venían a descansar a estas zonas. Eso sucedía para 1886, pero hete aquí que en esa época, 1886, no había iluminación eléctrica, pero recién en 1888 comienza el gran progreso en Lomas. Fíjate que pasaron 2 años desde que se empieza a pavimentarlo, la Avenida Mex. Pero todo fue a raíz de que, bueno, en La Plata ya comenzó la primera iluminación y entonces quisieron emularlo, y acá se hace entonces la instalación de 12 focos de arco voltaico de 1500 bujías cada uno. Mira. ¡Wow! Y vos te pones a pensar, wow, qué importante. ¿Quién lo hizo? ¿Y qué calles ocuparía? Las calles eran Mex, Loria, Gorriti, La Prida, España, Italia, Hipólito Yrigoyen, que era General Rodríguez, Manuel Castro, Boedo, Sáenz, esa parte más céntrica de Lomas. Pero la usina se instaló en la carpintería mecánica de Hunter y Gerard, sobre Almirante Brown, entre Balcarce y Sarandí. Utilizaban un pequeño motor que de día movía la sierra para cortar madera y de noche daba impulso a la única dínamo que tenía para dar el fluido eléctrico, que se daba nada más que hasta las 12 de la noche. Después quedaban a oscuras totalmente otra vez. Mirá vos. Bueno, a esta iniciativa, después, con esa sierra mecánica que la transformó con un motor, la gente iba a mirar
cómo funcionaba la dínamo, era un entretenimiento, uno más. La gente entonces comenzó a darse cuenta que al tener iluminación en estas calles tan céntricas, podían hacer otro tipo de entretenimientos. De ahí que lleguen, entonces, para 1891, dejate vos, poquititos años, en pocos años, cómo crece Lomas, porque hasta 1888, por ejemplo, tuvieron la primera biblioteca popular, que estaba ahí en lo que es la continuación de MEX, sería Carlos Pellegrini, ahí estaba ubicada la primera biblioteca popular. Ahora, en 1891 deciden decir, bueno, vamos a hacer un corso de carnaval. O sea, otra forma de divertirse. Ya tenían la estación para ir a recibir a los viajeros que venían a descansar hacia estos lugares que en realidad eran quintas. Ya tenían la avenida MEX que podían transitar y pasear, pero ahora sí, iban a hacer entonces el desfile de los corsos de carnaval sobre esa avenida MEX. Y la Prida. Llegaban hasta Manuel Castro, cruzando la avenida Hipólito Yrigoyen, o sea, Rodríguez, y daban vuelta a la plaza. Que ya en la plaza había una glorieta donde la banda municipal tocaba la retreta o tocaba cualquier música y la gente se ponía a bailar en la plaza. Cuando todo en realidad había mucha tranquilidad como para poder hacerlo. Claro. Por ejemplo, para tirarse agua no existían las bombitas de goma, de plástico, sino que cargaban los huevos, que los vaciaban y los cargaban, y esos eran los proyectiles con que se tiraban agüita para poder disfrutar del corso. Eso les resultó poco, en realidad, y necesitaban más diversión. Y bueno, también se hacían fiestas en lo que era el Palacio Municipal, que en esos momentos era un palacio de estilo francés, muy lindo, que se tardaron 10 años en construirlo. Fue en 1875 y terminaron en 1885 de construirlo. La gente necesitaba poder entretenerse, no solo en las quintas de descanso, sino salir a pasear, saludarse, conocerse, hacer esos corsos, esos entretenimientos, tirarse con agua y empezar a armar incluso comparsas con nombres muy graciosos, como los Turcos de Barracas o el Submarino Peral. Eran muy graciosos. También salían desde los clubes, desde el Club Banfield, iban haciendo desfiles, comparsas. Bueno, esas eran formas muy simples y sencillitas, pero como eso les fue muy poco, decidieron entonces hacer los primeros corsos de flores. Entonces salían para la primavera y era en carácter benéfico, o sea, el pueblo de Lomas juntaba dinero como para poder ayudar a otras instituciones. Intercambiaban ramitos de flores y se iban a las esquinas y se lo arrojaban a aquellas que consideraban que les gustaban, y entonces tomaba el ramito de flores con una picardía, después se encontrarían para bailar en alguno de los clubes. Ese tipo de entretenimientos no era para nada agresivo, eran muy sutiles, muy delicados. Era otro tiempo y otras formas de vivir muy diferentes a las que tenemos ahora. Esos focos eléctricos que por ahí se encendían hasta las 12 de la noche, bueno, algunos incluso después se hicieron a gasolina también para poder mantener un poco más la iluminación. Pero cuando se armaban estos corsos, se armaban tres palcos para la banda de música. Uno era oficial. Al principio al intendente mucho no le gustaba que se hicieran este tipo de cosas, pero como lo vio muy organizado, entonces él también aceptó el ir y desfilar por las calles de Lomas. Por ejemplo, todos esos gastos que ocasionaban esa comisión de fiestas que lo armaba,
se daba, por ejemplo, a la Sociedad de San Vicente de Paul para ayudar justamente al asilo de pobres que había en ese momento. Eran otras formas de ver las cosas. El último día de fiesta, por ejemplo, se hacía en los salones de la municipalidad. Y se daba también la parte de la sociedad más alta o más encumbrada, se encontraban ahí, y después entonces todo eso que se juntaba, ese dinero, se donaba a instituciones. En Adrogué, por ejemplo, se hacía un desfile o un baile de disfraces en el Hotel Las Delicias, o acá sobre lo que es Gorriti y Mex, que estaba el Barker Memorial, era una casa muy estilo Tudor, también se hacían este tipo de bailes y se recaudaban fondos. Los trajes se preparaban, bueno, era el gran trabajo que tenían las damas para hacer este tipo de cosas, para disfrutar, para ir, las tenías de golpe bailarinas rusas y odaliscas, se esmeraban muchísimo para hacer este tipo de bailes. Bueno, todo fue cambiando, todo fue rápidamente, estamos hablando ya de 1910, ya con el centenario de la Revolución de Mayo, cómo iban a ir incrementando este tipo de identidad que se quería pulir también, porque no habíamos tenido una gran inmigración y todo era un gran tema, porque claro, eran distintas fiestas que se hacían, mucho italiano, mucho español, mucho vasco, mucho bueno, había que solucionar el tema y que dentro de nuestros músicas y tradiciones se estableciera algo más argentino, porque claro, había una gran mezcla total y nuestro pueblo necesitaba afianzar su identidad nacional. Bueno, desde esa época empezaron entonces, bueno, más adelante empiezan a declinar algunos carnavales, porque incluso empezaron a hacer algunos problemitas sociales, por ahí algún accidente, entonces se hacían las fiestas en los clubes y ya no tanto en las calles. Ya estamos hablando del 20, pero nunca dejó de hacerse este tipo de corsos, y se fueron cambiando lentamente, y después en los clubes, como en las décadas del 60, del 70, otro tipo de fiestas, otro tipo de música y de entretenimiento, y la gente comenzó a hacer otro tipo de corso. Yo no sé si alguna vez viste algún corso o estuviste en alguno. Sí, en La Plata había muchos corsos. Claro. Que se daban sobre la calle 13, que es una de las calles de acceso, después en los barrios, en Los Hornos, que es un barrio muy populoso de La Plata. Yo te diría que eso fue en los años 80. Ah, bueno, muy posterior. Claro, por supuesto, y después se terminaron, digamos. Después en el conurbano alguna vez me tocó, pero ya mucho más acá en el tiempo, hacer en Avellaneda, que me acuerdo hice la locución, pero los que yo te hablo de La Plata eran de tirar espuma y eso, ¿no? Claro, claro. Mantenían un poco las tradiciones más antiguas, ¿no? Acordé que para la década del 70, en el 76, ya con el golpe de Estado no se permitieron más este tipo de corsos, porque más de dos era problema, claro, en las calles. Pero todo lo que fue la década del 60, del 70, los clubes realmente hicieron grandes fiestas y bailes de carnaval. Ahí sí se reunían, tenías en el distintos clubes de Lomas y de Banfield, que la gente se va a acordar muchísimo, el Club Temperley, el Club Los Andes, el Club Banfield, el Lomas Athletic, bueno, cientos de clubes que tenemos que realmente se juntaban, y era muy lindo porque el baile era hasta las 3 de la mañana. Claro. Y cuando llegaba a las 3 menos cuarto te decían los últimos 3 bailes de la noche, claro, y se terminó. Claro. Y todo el mundo se iba muy tranquilo a su casa sin ningún problema. No seguían hasta las 6, claro, 7 de la mañana. Sí, sí.
Bueno, el agua que se utilizaba, ¿te acuerdas? Yo no sé si alguna vez los viste, había unos sifoncitos que se tiraban, incluso con éter, y entonces jorobaban un poco, que se llamaba los lanzaperfumes, y o los pomos, la espuma, la serpentina, ya, las matracas, todo eso, el papel picado, que uno quedaba todo. Mira, eso no me voy a olvidar nunca. En el año 68, acá sobre Esteban Adrogué venían las comparsas, ¿viste? Era increíble, toda la fiesta, todo Esteban Adrogué, como le pasaba a toda la calle La Prida, la avenida Hipólito Yrigoyen, el desfile de comparsas, ¿no? Que iban desde Lomas e iban hasta Adrogué. Bueno, y vos salías caminando por donde estaba toda la gente, te tiraban un sifoncito, una espuma, y todo el papel picado, y cuando querías acordar a una cuadra, eras un gran muñeco de nieve, todo lleno de papel que no podías ni caminar. Pero bueno, eso después uno se limpió un poco los ojos y seguía. Pero después sí, se dejó de hacer, y bueno, hace muy poco tiempo volvió otra vez. Pero, por ejemplo, en los barrios, a la hora de la siesta, ¿nunca jugaste el carnaval? Pero por supuesto. Pero una genialidad era. Y a baldazo. Paseábamos la pelopincho, y jugábamos corriéndonos. Era muy lindo. Bueno, pero todo eso ha cambiado, y hoy si lo haces es para problemas, ¿no? No, imposible hacerlo. Tendrías que tener un barrio cerrado, ¿viste? Sí, únicamente, y hasta por ahí nomás, digamos, no se... Ya no. No se utiliza más, ¿no? Lamentablemente hay cosas que ya no se hacen, y que bueno, que había una gran algarabía, como les decía, ¿no? En general, y se vaciaban las cisternas, me acuerdo, tirándose baldazos, y nadie se hacía problema, y se vivían con mucha tranquilidad. No siempre digo, no es un sinónimo de nostalgia, sino de los cambios que va teniendo los pueblos, ¿no? Claro. Lógico, el ser humano en sí va cambiando. Así que bueno, era un poquito esto de acordarnos un poquito de cómo se disfrazaban, o los caritas pintadas, como le decían, para que no se los conocieran, cómo se iban disfrazando, y había en las casas, las madres ya preparaban los trajes para poder disfrazarse para carnaval a los hijos, y se guardaban y los volvías a hacer, y a mí me pasó, por ejemplo, de cambiar el traje de comunión que tenía, mi mamá lo terminó de armar como el de hada, y así después los ibas guardando y seguían jugando, y todos los años había uno nuevo. Eso era muy lindo, ahora ya no se ve tanto, pero era parte de a ver quién hacía el traje más lindo, ¿no? Sí, tal cual. De todos. Bueno, es un poquitito, disfrutar un poco el verano, digo, tal ahora. Cual. Y empezar a acomodarnos. En febrero, también... marzo hablaremos un poco de los carnavales actuales. Exactamente, eso te iba a decir. Bueno, Margarita, seguimos, si te parece, la semana que viene, hacemos el último contacto de la temporada, después nos tomamos un descansito y arrancamos a mitad de febrero de vuelta con la identidad de los pueblos y este recorrido que nos has invitado a seguirte a lo largo del 2016. Bueno, así que, bueno, vamos a empezar a hablar de, ya te dije, cosas que nos ha pasado en Lomas, Adrogué, lo que es Escalada, pero ya en el siglo XX. Perfecto, ahí está, ya hecha la invitación. Que tengas un buen año, Margarita. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.